Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les mostraré cómo configurar el reloj Huawei GT2 al celular Samsung, en general a un celular Android. Lo primero que deben hacer es ir a Chrome. En Chrome van a buscar las palabras Salud Huawei. Ahí está. Esa es la aplicación del reloj. Perfecto. Yo busqué Chile, Huawei Chile por mi país, ahí depende de ustedes. Presionan, acá muestran acerca de la aplicación, que esta es la oficial. Es mejor que vayan a la página oficial, que no descarguen de otra página, cualquier cosa. Presiono instalar. Ahora sí. Seleccionarán la opción de instalar a través del navegador. Presionan. Y va a comenzar a descargar el archivo, que no es tan pesado. De hecho, se demora re poco en descargarse. Ahí está. Presionan abrir. Ahí pregunta si ustedes quieren instalarlo. Obviamente que ustedes lo instalan. Y comenzará a cargar. Luego presionan abrir. Y ahí habla sobre la aplicación, de qué se trata, de los contratos que ustedes van a aceptar. Así que presionan aceptar. Presionan permitir, que nos lleguen notificaciones, que es súper importante, dar permiso. Y hasta ahí estamos. Ahora van a iniciar sesión para que comiencen a utilizar la aplicación con su cuenta. Ahora saldrán diferentes maneras de ingresar a la cuenta. Puede ser a través del número de teléfono, se pueden registrar o pueden iniciar una sesión con una cuenta que ya tenían antes. Ya, yo pondré mi correo. Ahí puse iniciar. Presiono obtener código para que el código me llegue al correo. Perfecto. Y se va a mandar inmediatamente, automáticamente. Debe estar el código agregado antes de 10 minutos para que no se cancele la verificación. Entonces yo elijo el código, lo copio. Ahí lo copié. Ahora me dirijo a la aplicación de Huawei. Pego el código. Es súper importante. Ahí sí, ahora otra vez. Me equivoqué. Copio. Lo pego como les decía. Y pongo a aceptar. Va a cargar y van a poder ingresar. Ya, como les decía, hay diferentes maneras de ingresar. Yo tenía la cuenta, así que fue más fácil así. Ahora ponen permitir en actividad física. Y ahí está. Ahí está mi usuario. Si hasta acá van bien, denle like, suscríbanse y compartan. Y ya estoy ingresado con mis metas, mis datos. Entonces ahí pueden colocar ustedes su peso, su estatura, porque en relación a eso pueden también contar las calorías en los pasos. ¿Sí? Ahora la siguiente parte es agregar el reloj para que se sincronice. Hicimos la instalación, ¿cierto? La sincronización con nuestros datos, pero ahora tienen que agregar el reloj. Sigan los pasos que están viendo ahora. Ponen asociar, permitir siempre y esperemos que reconozca el teléfono. Acá tenemos que presionar permitir para que recibamos las llamadas. Y van a preguntar si queremos descargar automáticamente las actualizaciones. Yo lo hago siempre. Una vez emparejado, ponen listo, pongan lento el reloj, continuar. Y ahora verán la parte de las notificaciones. Ustedes deben presionar habilitar. Aquí nos explica que debemos elegir la aplicación de Huawei de salud. Así que la encontramos y la presionamos para habilitar la notificación. Es súper importante. Agregan permitir. Muy bien. Y ahora nos van a preguntar qué cosas queremos que nos lleguen como notificación. Ya yo activé, siempre habilito el correo, Spotify, las redes sociales, ¿cierto? Ahí va a depender de ustedes lo que quieran instalar. Después de eso, si hay algo más, busquen. Yo estaba buscando WhatsApp
y agregaré listo. Si quieren algo más, ustedes van a elegir otra aplicación obviamente para que le lleguen las notificaciones. Ellos explican que van a llegar los mensajes al reloj. Tenemos que permitir que lleguen también las llamadas, notificación de llamadas, de mensajes. Y listo. Así es fácil. Eso es todo en relación a notificación. Ahora voy a hacer una prueba. Este reloj es súper lindo, de verdad que a mí me ha encantado. Llevo más de un año con él y es súper funcional, súper eficiente en la batería. Me dura cerca de 3 semanas con él utilizándolo full, así que estoy súper satisfecho. Voy a hacer una prueba ahora. Voy a mandar un WhatsApp y vamos a ver si es que me llegan las notificaciones también al reloj. Ahí le pregunté a la Mari cómo estaba. Ella me respondió bien, ¿y ustedes? Veamos si está acá. Ahí sí. Perfecto, ahí está. Corté algunas partes que eran un poco personales, pero todo bien, ahí me llegó el mensaje. Espero, chicos, que les haya servido, y si les sirvió, denle un gran like y suscríbanse a mi canal. Chao, que estén muy bien.